La tenemos a Priscila también ya en línea con nosotros, pero Santi nos va a contar bien quién es ella. Ajá. Bueno, Priscila, colega en muchos sentidos. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas y profesora en Educación Media y Superior con especialidad en Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es becaria doctoral del CONICET en el Instituto de Biología y Medicina Experimental de la Ciudad de Buenos Aires. Se encuentra en su último año investigando sobre la influencia del microambiente tumoral en el cáncer de mama. Desde el 2016 es docente en el Departamento de Química Biológica de la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA y participa en múltiples cursos de grado y posgrados dirigidos a un público del área de la ciencia y de la salud. Es divulgadora también. Desde el 2020 es editora en la revista Ciencia Hoy de los chicos. Es muy activa en la comunicación de la ciencia, participando en eventos masivos como la Noche de los Museos, Semanas de la Ciencia. Fue coordinadora de Pint of Science en este año. También participa en eventos del tipo Puertas Abiertas, charlas en colegio, ferias de ciencia y genera contenido en sus redes sociales. La pueden encontrar como @prescience_. Es amante de los juegos de mesa y las salas de escape, así que ya saben qué invitarle. Wow. Bien, me gustan las salas de escape. Priscila Pañota, aquí con nosotros. Priscila, bienvenida, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio y la invitación. Ella está de Barbie, me Sí, encanta, es la ella está Barbie una Barbie. científica. La Barbie científica. Sí, mirá, muy bien. todo. Claro, es la Barbie Dándolo científica. Está pintada, todo, me encanta. Sí. Sí, también teniendo en cuenta que, bueno, justo trabajo en lo que es cáncer de mama y el rosa es uno de los colores que más se identifican con eso. Así que, bueno, viene justo a colación. Claro, simbólico. El sí, combo. El combo completo. Priscila, nosotros generalmente a los chicos cuando tenemos invitados les pedimos que no nos spoileen, porque más allá de la ignorancia en la que vivimos respecto a estos temas científicos, también nos gusta sorprendernos a medida que vamos charlando. Las células y sus circunstancias es el título de esta charla, y desde lo más profundo y honesto de mi ser, no tengo la más mínima idea de lo que vamos a hablar. Es común porque, de hecho, si vamos a libros de ciencia de primaria, de secundaria o incluso de facultad, siempre que hablamos de una célula, tenemos el dibujito de una célula que en general la hacen esférica, si la hacen circular, con algún componente adentro, la membrana que delimita de afuera, pero la parte de afuera no se sabe qué es. A mí me hace acordar mucho cuando uno va capaz a un test vocacional o al psicofísico y les hacen dibujar el árbol, el típico ese dibujo que, bueno, uno dibuja el árbol y hay gente que capaz le hace pasto, le hace el sol y otros solo el árbol. Entonces me parece que acá pasa algo parecido. Y la realidad es que sí, es importante saber qué le pasa a una célula en particular, pero también qué le pasa a las circunstancias de esas células. Entonces, no sé, si uno piensa en una célula del cuerpo, me animo a preguntarle a ustedes, ¿qué piensan que rodea una célula del cuerpo? O sea, de cualquier parte del cuerpo agarran una célula. ¿Qué piensan que hay alrededor? Es la primera vez en mi vida que Claro, me no, hacen esa pregunta. yo en biología, viste que haces la maqueta Sí, de la sí. célula, que le pones gelatina y eso, pero no me acuerdo. Sí, algo tiene que ver, otra célula. Bien, otra célula. Eso es, bien, es correcto. O sea, Bien. y va a haber células que capaz son del mismo tipo que mi célula. Sí, por ejemplo, si tomamos una célula de la piel, bueno, puede que al lado haya otra célula de la piel, pero también puede haber otros tipos de células, como si dijéramos otras identidades. No sé, puede haber esas típicas células que se llaman del sistema inmune, o sea, que se encargan de la defensa del cuerpo. Puede haber las que se llaman las células de la grasa, ¿sí? Que se las denominan adipocitos. Puede haber células que forman vasos sanguíneos, ¿sí? Por donde pasa la sangre de nuestro cuerpo. O sea, va a haber células que tienen la misma identidad que la que estoy observando y otras. Y algo que es menos intuitivo y que incluso, bueno, avanzada la carrera tampoco me lo había preguntado o cuestionado, es que también hay cosas que no son células. Y eso también es lo rico de esta circunstancia de una célula que solemos llamarlo más específicamente microambiente celular.
Entonces, más allá de esas células, hay otros compuestos, que pueden ser, por ejemplo, proteínas, que establecen una red, como una malla, que se llama matriz extracelular. Extracelular porque está fuera de la célula y en parte son producidas por las células. Entonces, esa matriz extracelular, que puede ser a veces más compacta, más laxa, bueno, dependiendo de las características, de alguna manera, por un lado, sostiene a todo lo que sería un tejido, un órgano del cuerpo, por ejemplo, pero también manda señales. Es decir, no es que simplemente tiene una función física de sostener, de que sea una estructura, sino que, bueno, que también tiene esta característica de mandar información. Y en relación a esto de mandar información, también en este microambiente celular hay información de diferente tipo. A ver, también tirando así a que respondan lo que les parece, obviamente. ¿Cómo les parece que dos células diferentes se comunican entre sí? Por WhatsApp no creo. Tampoco. No. Podemos analogar al Telepatía WhatsApp, quizás celular. en alguna Telepatía circunstancia. celular, me gustó esa. Telepatía, sí, no sé cómo se puede... No sé, a través del Bluetooth. contacto, no sé. Bueno, esa es una. Por contacto es una. Dos células que están juntas o un componente de esto que llamábamos de la matriz extracelular y una célula que están en contacto, ahí están teniendo una comunicación de tipo física. Sí, es una señal de tipo física. Esa es una opción. Y la otra opción es que se envíe una señal que viaja de alguna manera de una célula o de un componente al otro. Entonces, ahí entra a jugar, obviamente, qué tan lejos están, cuánta cantidad realmente llega a esa célula destino. Pero bueno, todas estas cosas, todos esos componentes químicos también están en todas esas circunstancias de una célula. Entonces, como resumiendo, cuando uno ve en el libro de primaria, de secundaria, de facultad, la célula solita, de alguna forma tiene que imaginarse que alrededor tiene células del mismo tipo, células de otro tipo, una especie de malla de componentes que es la matriz extracelular, señales de contacto, es decir, hay dos células que capaz están más juntitas y podemos pensar señales químicas, así que pueden ser distintos compuestos como puntitos, ¿sí? Que están ahí en el medio de toda esa célula y esa comunicación celular. Y todas estas cuestiones extracelulares y esas otras células forman las circunstancias de la célula, o sea, pueden afectar a... Voy a ponerlo en palabras, no me asesinen, que entendamos los seres humanos normales. Sí. La salud de la célula, o sea, Sí, ¿sería algo sí, así? o sea, exactamente. La salud de la célula y Ok. quizás sin ir a un caso tan extremo, cómo se comporta esa célula. Y voy a poner un ejemplo súper cotidiano. Imaginemos que cualquiera de nosotros, no sé, Santi ahí en modo Ken, tiene una entrevista laboral, tiene que ir al trabajo, tiene que rendir un examen, ¿sí? Una situación de esa manera. Bueno, Santi se va a vestir de una forma en particular, va a usar palabras determinadas, es decir, se va a comunicar con su entorno de una manera específica. Ahora, imaginemos a Santi un sábado a la noche con sus amigos. Sale así, como está ahora. Claro. Claro, no se va a vestir igual ni a comportarse igual que en una entrevista laboral o en un examen. Entonces, obviamente haciendo una analogía muy distinta, ¿no? Del mundo macroscópico al microscópico, la idea un poco es la misma. Si bien una célula puede tener información para que determina justamente su identidad, las circunstancias en las que se encuentra, es decir, cómo está todo ese microambiente que lo rodean, puede llevar a que se comporte de una manera o de otra, es decir, que ejecute alguna acción o alguna respuesta en particular, o incluso hasta que hagan propios cambios de cómo se ve esa célula, ¿sí? de cómo está, lo que se llama, bueno, específicamente el fenotipo, es decir, las características puntuales de esa célula. No es que la célula vino con la data, con el programa ya instalado de soy una célula que va a componer esto, la sangre y solo me comporto de esta manera, sino que va a depender de ese entorno. Bueno,
depende el caso. Ok. Pero supongamos que tenemos una célula de la sangre que nombraste, por ejemplo, una célula de un vaso. Ujú. Bueno, ya tiene la información para ser célula del vaso, pero dentro de esa información tiene posibilidad de decir, bueno, en este momento me quedo quieta acá en este vaso, formando algo estructural, o puede haber algo que la despierta, entre comillas, y diga, bueno, no, tengo que migrar hacia otro lado, tengo que ir hacia otro lado para generar un nuevo vaso. Entonces, esa célula va a comportarse diferente, ya no va a estar formando parte estructural de ese vaso que estaba y se va a ir hacia otro lugar. Y con algunos otros tipos celulares, que bueno, justo yo trabajo con adipocitos, y adipocitos son estas células que procesan la grasa. Ahí es más claro el cambio, o al menos yo lo veo más claro porque justamente es mi tema de trabajo, que hay distintos tipos de adipocitos. Nosotros normalmente en nuestro cuerpo, el adulto tiene mayoritariamente lo que se llama adipocito blanco, que su función principal es procesar grasas y también, bueno, generar determinadas señales. Pero hay otro tipo de adipocito, que es el adipocito marrón, que lo tienen, por ejemplo, los animales que hibernan. Entonces, los animales que hibernan, en vez de generar energía, o sea, esa energía la transforma en calor para poder atravesar justamente este periodo de hibernación. Entonces, se ve que incluso en nosotros en adultos, ante determinados estímulos, puede haber parte de nuestros adipocitos blancos que digan, uy, no, bueno, tengo que transformarme a beige, ¿sí? a marrones, a este tipo pardo de grasa. Y sufren toda una modificación donde adquieren estas otras características. Entonces, si bien sigue siendo un adipocito, no es el mismo tipo de adipocito y no es la misma la función que está llevando a cabo. Claro. Acá dice el chat, las células son ese trabajador explotado con salario mínimo. Pobre las células. ¿Cómo laburan las células? Claro, digamos, Sí. ese sería el punto básico del funcionamiento del cuerpo humano, de saber por qué o cómo sabe el cuerpo que, no sé, cuando me corto, me hago un tajo, las células tienen que ir hasta ahí para cerrar esa herida. Bien, es que es parte de eso, o sea, le está llegando estímulos de que hubo una injuria, si ahí cambian un montón de cosas, cambia, por ejemplo, la cantidad de oxígeno, bueno, de diferentes cosas que señalizan, o sea, todas esas señales llegan a esas células que en este caso producen el cierre de la herida y hace que migren a ese lugar. Claro. Hay muchas sustancias que serían quimioatrayentes y provocan, bueno, vengan hacia este sitio. La verdad es que evolutivamente me parece una locura a mí todo esto de la señalización y de cómo la célula de alguna manera se adapta a las circunstancias en las cuales se encuentra, ¿no? Yendo a célula y, bueno, obviamente tejido y cada vez nos vamos más a macro, pero quizás a nivel macro es un poquitito más fácil intuirlo. A nivel micro, al menos a mí cuando empecé a descubrir y a estudiar todas estas cositas me pareció sorprendente. Yo quiero esos adipocitos para poder hibernar, dicen acá en el chat. ¿Cómo se consiguen? ¿Dónde compro esos adipocitos? Lo necesitamos ya hasta agosto, por lo menos. Necesitamos hasta agosto. Juanjo, ¿alguna pregunta o línea para tirarle a Priscila? Sí, no, yo estaba pensando en todas estas señalizaciones y cómo influirán todo esto en patologías, ¿no? Por ejemplo, en cáncer o cuando entra algún patógeno que las quiere atacar. Bien. ¿Qué podrá pasar ahí, no? Bien, bueno, y me das el pie un poquito para contar mi trabajo. A grandes rasgos yo les cuento que, bueno, que estoy en el laboratorio de química de proteoglicanos y matriz extracelular en el IBIME, como había comentado Santiago, que el director es el doctor Juan Carlos Calvo, y estoy en un proyecto que está a cargo de la doctora Judith Toniato, donde justamente el objetivo que estamos abordando ahora con mi tesis doctoral es indagar cómo el microambiente tumoral en cáncer de mama puede influir en cómo avanza la enfermedad. Entonces, particularmente en la mama, este tejido del microambiente más mayoritario son los adipocitos, de ahí, bueno, mis ejemplos tan relacionados con eso. Y la realidad es que ya de por sí
hay un cambio en lo que es el microambiente, es decir, todo aquello que está en torno al tumor. O sea, si uno hace la comparación de un microambiente sin tumor, que de alguna manera consideramos saludable para esto que estudiamos, en comparación a un microambiente de un contexto tumoral, tienen características distintas. Incluso, por ejemplo, ya que estábamos hablando de estos adipocitos marrones, se ve que hay una tendencia a que tengan estas características de adipocitos marrones. Y lo interesante es que no solo se modifica este microambiente, sino que ese microambiente modificado sigue modificando al tumor. Es decir, es como que hay una comunicación bidireccional, si esa es una expresión que me encanta y que me parece que resume de una manera increíble lo que está pasando, porque es bueno, el tumor de alguna manera modifica el microambiente modifica el tumor y así se empieza a generar un loop que es algo súper dinámico. Probablemente las características al comienzo de una patología, o sea, al comienzo, por ejemplo, de la generación del tumor, es distinto a medida que va avanzando la enfermedad. E incluso, bueno, algo que tiene el cáncer es que es súper heterogéneo, que es una justamente de las dificultades para encontrar un tratamiento efectivo. Entonces, dentro de las grandes variedades que puede existir de tipos de cáncer, o incluso entre dos personas distintas que tienen el mismo tipo de cáncer, puede haber un abanico de posibilidades. Y se ve que, bueno, incluso más allá de nosotros, hay otros estudios donde muestran que, por ejemplo, una célula tumoral en un contexto proveniente de este microambiente tumoral es más agresiva, es decir, presenta características que favorecerían a la patología, respecto a si se encuentran en un microambiente sano, ¿sí? Podemos decir a grandes rasgos. Entonces sí, y me parece fundamental que históricamente el cáncer se centró en analizar a la célula tumoral, lo cual tiene sentido, es decir, se empiezan a generar cosas anormales, bueno, analicemos eso anormal que se genera para comprenderlo y encontrar posibles alternativas o soluciones. Pero recientemente empezó esto a expandirse más allá. Es como, bueno, sí, ahora estamos entendiendo bien qué pasa con la célula tumoral en sí, pero ¿qué pasa con todo el resto? Entonces, la idea un poco es abordar todo este resto para ir encontrando otras aristas que puedan intentar atacar a esta enfermedad, tendiendo siempre a lo que es la medicina personalizada, porque cada tipo de cáncer y cada persona con cáncer es una realidad muy distinta. Priscila, como te imaginarás, somos medio frikis también de los cómics, las pelis de superhéroes, el anime. Y de repente, no sé, como lectores de Marvel o DC, entran cosas como los X-Men, Spider-Man, las mutaciones y eso. ¿Hay casos reales de mutaciones de las células? De repente, no sé, uno ve el caso del hombre árbol. ¿Eso es una mutación de células? ¿Es algo que puede llegar a ver una célula que de repente muta a otra cosa que nada tiene que ver con su función? Bueno, sí, puede pasar, pero, o sea, no para los casos de Marvel, ¿no? Claro. Casos un poquitito más reales. Puede pasar, la realidad es que hay distintos tipos de células. Hay algunas células que en el cuerpo adulto ya tienen de alguna manera especificadas qué van a hacer. Y hay otras células que tienen potencialidad de ir hacia un tipo celular o hacia otro. En ambos casos se ha visto que algunas células pueden acumular ciertos cambios o ciertas mutaciones que lleven a que se desdiferencien. O sea, si era un tipo celular, bueno, va como hacia atrás y dice, bueno, ahora tengo la posibilidad de ir hacia otro tipo nuevamente. Y justamente es algo que pasa también en cáncer. Quizás la célula más común en la cual suele acumularse estas mutaciones que generan el tumor es una célula epitelial, y muchas veces estas células epiteliales, a causa de que acumulan mutaciones y empiezan a despertar un montón de respuestas, vuelven hacia atrás, incluso teniendo características a veces embrionarias, es decir, de los inicios de la vida, y dice, bueno, ahora estoy así súper, lo que se llama pluripotente, es decir, con esa capacidad de ahora poder ir a otras cosas.
Entonces, si de repente ese tumor está creciendo mucho y le faltan nutrientes, bueno, puede ser que esa célula que se había desdiferenciado, en vez de seguir generando esa masa de tumor, vaya a hacer algo similar a una célula de la sangre, de un vaso sanguíneo, para que empiece a llegar oxígeno y nutrientes. Entonces, estos estudios son muy recientes, pero sí se ve esto de que en determinados contextos, y es muy importante que con muchas mutaciones, o sea, con muchos cambios que se van acumulando y en diferentes tiempos, o sea, no es que una célula recibe en un contexto fisiológico ya 7 cambios, 10 cambios y se transforma a otra cosa. No, es algo que es acumulativo y que en algunos casos puede llevar a este tipo de cuestiones. No te lo digo a nivel de Marvel, ¿no? Pero claro, ya que se parezca a un embrión, a alguna célula, a mí me parece una locura, pero como soy medio ñoña, creo que a la gente le gusta más Marvel, ¿no? Claro. Los tumores o la célula cancerígena es o la enfermedad en sí, es como la más inteligente, la mayor capacidad de adaptación. Sí, o sea, bueno, no soy experta en todas las otras patologías, pero es cierto que sí, tienen un nivel de adaptación muy grande por el hecho de que van cambiando el tumor la forma en la que, por ejemplo, obtiene energía. A mí eso ya me parece un montón e incluso, por ejemplo, estamos viendo nosotros y vieron otras personas en otros trabajos que hacen que las células de su entorno, que en un principio estaban sanas, o sea, que no están formando parte del tumor, cambien para que le den toda su energía. Entonces, le dice, por ejemplo, al adipocito, che, bueno, basta, vos no produzcas más energía para vos, empezá a liberar todos los lípidos, todas las grasas, así yo lo tomo y empiezo a crecer más. Porque algo que tiene el tumor es que necesita mucha energía, o sea, piensen a multiplicarse mucho las células, a hacer un montón de procesos que requieren energía. Entonces, empieza a hacer que el resto cambie. Después hay cosas que a mí me parecen loquísimas, que no son todos los tipos de cáncer, ¿no? Pero hay algunos que hasta generan compuestos para engañar al sistema inmunológico, o sea, al sistema de defensa. En un contexto fisiológico, las células que están saludables exponen un compuesto afuera de su membrana, es decir, en la parte externa. Entonces, cuando pasan las células del sistema inmune, estas células de defensa, ven eso y dicen, bueno, esto es normal, no lo tengo que atacar. Bueno, la célula tumoral expresa también, algunas, este compuesto. Que entonces es como que, bueno, está pasando la policía y no, acá está todo bien, y en realidad por dentro es un desastre, no es una célula normal. Entonces, para mí, a nivel de adaptación, es una enfermedad, sí, que es súper complicada en ese sentido y que también es muy diversa. Hay muchísimas formas de adaptaciones distintas, que algunas capaz son más características de un tipo de cáncer que de otro, pero repito, yendo al mismo tipo de cáncer, hay una gran variabilidad. Nos preguntan, Priscila, acá en el chat, si el clima externo también puede llegar a crear estas mutaciones o diferencias tanto en las células como en el mismo organismo. El clima extremo. Extremo, perdón. Ahí está. Extremo. Bien, sí, obviamente hay partes que son estímulos externos que van a condicionar cómo se comportan nuestras células y en general todo nuestro cuerpo, toda la matriz extracelular y demás. Que el frío extremo cause mutaciones, creería que no, la verdad no soy experta en el tema. Y el tema es que en cuestiones de mutaciones, sí hay mutaciones que pueden deberse a factores externos, es decir, que se propicia, no sé, por ejemplo, si uno se expone a la radiación, si uno se expone a UV o a determinados contextos, pero no siempre pasa y hay mucha parte de la mutación que es al azar. O sea, la realidad es que la maquinaria de nuestras células no es perfecta, lamentablemente, tiene alguna pequeña tasa de error, y eso también contribuye a la mutación. Entonces, estar expuesto a lo que se llaman factores mutagénicos puede favorecer que haya mutaciones, pero a veces personas que no estén expuestas pueden ir acumulando simplemente por azar.
porque no es perfecta la maquinaria de nuestro cuerpo. Lo que sí en relación al frío, hay algunos estudios, son muy incipientes, donde están tratando de ver si en un contexto de frío quizás no es tan perjudicial el avance del cáncer y está relacionado con estos adipocitos marrones que en un contexto animal no humano son más que nada para hibernar. Pero son estudios muy recientes que están viendo si realmente se puede como disminuir la gravedad de la enfermedad. Wow. ¿La velocidad de propagación o la...? O la el- enfermedad directamente, Claro. Se expanda. Claro, sería que se expanda. Ahí está. Sería la gravedad en general de la enfermedad, o sea, cómo progresa. Wow. Increíble. Priscila, ¿qué fue desde que empezaste a estudiar este campo? ¿Cuál fue el descubrimiento que hiciste a medida que fuiste investigando que más te impactó, que más te sorprendió en todo este camino? Bueno, a mí me gustan mucho las cosas visuales. La realidad es que en ciencia hay gran parte que son muchos números o que capaz uno ve una rayita y esa rayita representa tu componente de interés. Pero a mí particularmente las cosas que son visuales obviamente me impactan más. Y yo creo que esto de ver cómo tienen cambios los adipocitos que están alrededor del tumor respecto a adipocitos que están en un contexto saludable, me pareció muy fuerte. O sea, viéndolo, yo trabajo con muestras de pacientes, obviamente las pacientes y los pacientes, y el cáncer de mama no es solo de sexo biológico femenino. Trabajo con esas muestras de pacientes y se ven, o sea, cuando uno analiza, incluso a ojo desnudo, se ve cómo tienen esas características de adipocitos marrones en comparación a un contexto saludable. Y haciendo ensayos con las señales que liberan estas muestras en otro modelo de células, se ve como el adipocito blanco, el que es mayoritario en nuestro cuerpo, tiene una única vacuola grande, que ahí es donde justamente, que ocupa casi toda su célula y ahí es donde se procesan los lípidos y se genera esta energía. Los adipocitos marrones, por el contrario, tienen muchas vacuolas chiquitas, gran cantidad, también tienen muchas mitocondrias, que es esa organela que está encargada de la producción de energía principalmente, y ver cómo ante una situación se ven pocas mitocondrias alargadas y estas vacuolas respecto a la otra situación donde ves un montón de vacuolas chiquititas y un montón de mitocondrias también distribuidas, a mí me pareció una locura. O sea, me pareció algo increíble que no creí que iba a ser tan marcado. La verdad, eso es una de las cosas que más me sorprendió. Es un gran estafador la célula el cáncer, digamos, como enfermedad. Sí, es un experto en el engaño, diría yo también. Sí, y en manipular a todo su entorno para su favor. Y ahí, a ver, me imagino que son las líneas que se están investigando y parte de los tratamientos que se están investigando para justamente esta enfermedad. Pero me imagino que con todos estos datos a lo que uno apunta es a tratar de cortar esas vías de comunicación de esa célula con ese entorno. Claro, o sea, actualmente la mayoría de los tratamientos apuntan solo a atacar la célula tumoral, la mayoría. Lo que se está haciendo ahora es, bueno, estudiemos esto del entorno para ver si hay algo que está favoreciendo al tumor, cortarlo de alguna manera. Obviamente, muchos hablan, bueno, tu idea es encontrar la cura para el cáncer. Y la realidad es que no hay una cura para el cáncer. Claro. Uno va sumando diferentes cositas y esas cositas le puede servir a un paciente en particular. A otro paciente quizás le sirve otra cosita que alguien está investigando. Entonces la idea es dar como un abanico de posibilidades para ajustarse a las necesidades de cada paciente.
Y actualmente hay, por ejemplo, algunos tratamientos para casos puntuales donde se está cortando esta comunicación microambiente y célula tumoral. Justo yo les contaba de esta molécula que se expone y que le dice al sistema inmunológico soy normal, mientras que en realidad es una célula tumoral. Bueno, algunos tipos de cáncer que tienen esta particularidad, se está utilizando un tratamiento como para bloquear esa señalización y que de alguna manera el sistema inmune pueda ver que la célula tumoral es una célula tumoral y empiece con todo el otro proceso de lucha para ver si efectivamente el sistema inmunológico puede de alguna manera apaciguar los perjuicios de la célula tumoral. Ese es el más claro y el que más se está usando, por ejemplo, ahora en la clínica, pero sí, la idea es continuar explorando, primero para comprender, sí, porque siempre es necesario comprender los procesos biológicos que están ocurriendo, para en una segunda instancia decir, bueno, dado que ocurre esto, ¿puedo bloquear de alguna manera? ¿O puedo evaluar esto y saber si ese tipo de cáncer va a ser de peor pronóstico y de esa manera tratarlo de una forma distinta? ¿Puedo usarlo como diagnóstico? Ahora se está también explorando muchas señales que se liberan a la sangre como posibles diagnósticos no invasivos de algunos tipos de cáncer. Entonces, la idea es eso, buscar, comprender, y una vez que se comprenda, tratar de explotarlo al máximo para que haya herramientas de diagnóstico, pronóstico y tratamiento la mayor cantidad posible para poder justamente abarcar la mayor cantidad posible de tipos de cáncer. Santi, ¿alguna línea o pregunta que le quieres hacer a Priscila? Sí, estaba pensando, bueno, justo me contestó la pregunta, pero bueno, esto viene como en orden de tu opinión. Si tuvieras que inaugurar tu línea de investigación, ¿le seguirías apostando fuerte al microambiente tumoral o crees que digamos, entre comillas, el futuro del cáncer puede ir por otro lado? No, para mí, a nivel del cáncer, el microambiente va a aportar mucho en estos años. Quizás, bueno, no voy a entrar en cuestiones, pero la Argentina va un poquitito más atrás que otros países, pero sí, es la apuesta a nivel de cáncer que está muy fuerte hoy en día. Porque hoy en día o sea, hay gran parte que ya se conoce de la célula tumoral, y ya hay gran caracterización de la mayoría de los tipos de cáncer. Entonces ahora hay que ir o por las particularidades, por ejemplo, no sé, dentro de cáncer de mama, el cáncer que se llama triple negativo es el menos frecuente, es el más agresivo, es el que menos se conoce. Bueno, alguien para mí sería potente, de hecho hay muchos grupos que continúan estudiando este tipo. Y lo otro es, bueno, busquemos en este microambiente, algo tiene que haber. O sea, y yo lo pienso también en este sentido, en cáncer de mama, que bueno, que es lo que más tengo, ¿no? Background. Digo, a ver, casi el 80% de lo que rodea al tumor son adipocitos. Algo tienen que estar haciendo. O sea, no se puede pensar que es inerte todo eso, siendo que ya se sabe que hay un montón de comunicación en un contexto saludable. Bueno, en un contexto patológico y con las características que ya se sabe que tiene una célula tumoral, es obvio que algo acá está pasando. Entonces, sí, para mí la apuesta tiene que ser al microambiente, microambiente en general, ¿sí? O sea, acá es justo adiposo porque es el principal componente que estaba comentando del microambiente. También hay muchas apuestas al sistema inmunológico, porque es algo clave en esta lucha entre gana el sistema inmunológico, gana el tumor. Matriz extracelular también es otro gran tema y que varía. O sea, pensar que en un momento la célula tumoral, si avanza el cáncer, probablemente haga metástasis, es decir, pueda migrar a otra parte del cuerpo. Bueno, para que eso pase, esa matriz extracelular tiene que cambiar. De alguna manera cambia y permite que la célula tumoral empiece a avanzar. Si eso quedara rígido, o no necesariamente rígido, pero digamos quedara en la estructura saludable, la célula tumoral no podría avanzar.
Entonces, para mí la apuesta hoy en día estaría por ese lado, en el área de cáncer, o por, ya digo, por algún tipo de cáncer que aún no esté tan explorado. Juanjo, ¿alguna línea o pregunta para Priscila? No, yo la verdad que estoy encantado escuchando todo lo que dice. De oyente, Yo Juanjo. también. Yo estoy como, explica muy bien, o sea, yo que no entiendo nada de ciencia, me Atento, siento estamos como muy que estoy aprendiendo una banda de cosas. Ay, bueno, Sí, gracias, no, me alegro. es una maravilla escucharlo Sí. y la verdad que de lo último que decías quedaba ahí en esto de que qué bárbaro cómo uno se enfoca desde la carrera o de uno que viene leyendo de mucho de la célula tumoral por sí misma y de la parte genética, genómica y no se va hacia afuera, ¿no? Entonces me parece muy interesante y muy valioso lo que están haciendo y que lo expliques tan bien es una maravilla. Ay, bueno, gracias, gracias. Igual no desmerezcamos el estudio de la célula tumoral. O sea, No, a partir de pero- ahora vamos a pero decir que es esto- toda una esto porquería. como combina y da un progreso y una visión diferente a lo que uno venía viendo, ¿no? Desfinanciemos, sí, digamos, desfinanciemos tantos esas años se estudió investigaciones. la célula tumoral, démosle lugar un poquito al resto, a ver qué pasa ahí. Marquitos, No, Priscila, te iba a preguntar, por qué uno cuando escucha de distintos tipos de cáncer, escucha como más resultados positivos en ese cáncer de mama, o sea, está como mayormente estudiado, es más accesible que estudiar que otro tipo de cáncer, porque de repente uno dice, bueno, escucha varios resultados positivos en casos de cáncer de mama que en un cáncer de páncreas, que en un cáncer de lengua y cuello, o otro tipo de cáncer. ¿Qué es lo que hace que por ahí haya mayores posibilidades ahí de recuperación, de parar un poco la enfermedad? Bueno, depende mucho de la característica que adquiera esa célula tumoral en los distintos tipos de cáncer y también los tiempos muchas veces son diferentes en algunos tipos de cáncer que en otros. Hay algunos también que son de más difícil diagnóstico, entonces se diagnostica ya en un estado tardío, donde los tratamientos ya es menos probable que sean efectivos. El cáncer de mama, la realidad es que es de fácil diagnóstico, o sea, se puede detectar temprano si es que uno se hace los chequeos y demás. Entonces, en ese sentido, ahí hay como un punto a favor para el cáncer de mama. Y hay otros incluso que no es solo que son de difícil diagnóstico per se, sino que a veces se diagnostica cuando ya hicieron metástasis. Claro. Claro. Entonces ahí ya en ese estadio es muy complicado un tratamiento efectivo al nivel de los otros. Por eso también se está apostando mucho por buscar en estos tipos de cáncer más complejos alguna forma de diagnóstico alternativa. Hay muchos que están explorando en sangre o en otros fluidos si es que se liberan determinados, los que se llaman, por ejemplo, microRNAs, que son unos compuestos chiquititos que tienen parte de la información de la célula, y se sabe que la célula tumoral genera estos microRNA que son distintos a una célula en contexto saludable. Entonces muchos están diciendo, bueno, capaz por sangre se podría detectar. Entonces, en ese sentido, creo que el principal problema está por el lado del diagnóstico, más allá de que obvio cada tipo de cáncer tiene tiempos distintos. E incluso, por ejemplo, yendo al cáncer de mama, hay personas donde la célula tumoral expresa ciertos receptores que reconocen hormonas y eso les da como energía o determinadas posibilidades de funciones. Entonces, bueno, cuando son esos tipos de cáncer se buscan tratamientos que bloqueen esos receptores. Ahora está el tipo de cáncer de mama, que es el triple negativo que se llama, que no tiene estos receptores. Entonces ahí ese tratamiento sería inefectivo, no sería efectivo porque, digamos, no estaría bloqueando algo que en realidad no está existiendo, porque está haciendo sus funciones por otro lado. ¿Por qué otro lado? Bueno, y ahí es donde entra la complejidad de este otro tipo. Entonces, tiene que ver más que nada con eso. Tremendo, tremendo. Priscila, muchísimas gracias por tu tiempo. Nosotros tenemos que cerrar el programa y, a ver, te tuvimos una hora hablando y me quedaría una hora más escuchándote. Recordanos las redes sociales donde te pueden encontrar para seguirte y
averiguar más contenidos como este? Bien, les paso mi Instagram, que es el que más uso, es @priscience_, o sea, priscience, sí, de ciencia en inglés, priscience_, Priscience. Prescience. Priscila, muchísimas gracias de nuevo por esta hermosa conversación. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, un placer. Y ustedes también, Juanjo, Santi, muchísimas gracias por presentárnosla, por acercarla, y nos vemos la próxima.